Bien. Hola, muy buenas noches. Esta es la Retina, una nueva sesión del 22 de... Una nueva sesión de la Retina, la sesión número 29. El título o el tema que vamos a tratar hoy día es Periodismo en el Chile Actual 2. Nuestro invitado, Juan Manuel Olivares Mesa, periodista y licenciado en Comunicación Social, especialista en crónica policial, periodismo de investigación y memoria histórica, titulado en la Universidad de Playa Ancha, con más de 25 años de experiencia en medios escritos, radiales y televisivos. Ha desarrollado una destacada carrera en la región de Valparaíso, colaborando con medios como Canal 2 de TV San Antonio, Diario El Líder de la cadena de diarios regionales del Mercurio, Chilevisión, TVN, Mega, Radio Cooperativa, ADN y Agencia Uno, entre otros. Actualmente es cronista de sucesos en Diario El Líder de San Antonio y es editor policial del medio digital Red Noticias. Ha sido distinguido por Carabineros y la PDI por su aporte en investigaciones de alto impacto y recibió la distinción Periodismo y Memoria del Museo de la Memoria de Chile en 2017. Es autor del libro Hernán Becerra Madrid y actualmente desarrolla proyectos literarios de poesía e investigaciones históricas de alcance nacional. Esta es la segunda vez que presentamos este tema. La vez anterior, en la sesión 22 de la Retina, realizada el jueves 3 de abril, se centró en el periodismo en dictadura. Estuvo con nosotros el periodista, el periodismo en dictadura y en la etapa de la transición, después de la transición, es decir, del gobierno de la concertación. Estuvo con nosotros el periodista Juan Pablo Cárdenas, el creador de la revista Análisis, quien nos relató su experiencia en los medios durante la dictadura, de la autogestión de algunos de ellos, hechos por periodistas, e incluso de experiencias de la clandestinidad una vez que se prohibieron los medios. Nos contó que llegados los gobiernos de lo que se llamó transición a la democracia y la concertación, ellos desmantelaron la organización social y también a los medios que fueron opositores al régimen dictatorial. Un asunto que por supuesto resultó insólito e inentendible. Hoy se sabe que esta fue una estrategia programada. El gobierno de Elwin gestionó la prohibición de ayudas internacionales a estos medios de comunicación y al parecer concluyeron en que la presencia de medios que no obedecían a nadie les traería problemas. Los nuevos políticos no querían la incomodidad de la prensa libre. Los ministros Benninger y Correa impulsaron la negación de las ayudas económicas a esos medios. Fue como se acabó con ellos. Esta vez Juan nos conversará del periodismo de base, de cómo abrir los espacios con los hechos que suceden. ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Cómo se está ejerciendo? ¿Hay una crisis en el periodismo? Si la hay, ¿cuáles son los parámetros de esta crisis, según tu punto de vista y experiencia, Juan? Bueno, Marlen, lo primero que tengo que hacer es agradecer la invitación. Me siento muy honrado de estar acá por el trabajo que ustedes realizan, por este ejercicio democrático de información desde la base y además ahora tremendamente responsable de lo que voy a decir, ya que la primera parte estuvo a cargo de un periodista extraordinario como Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo el año 2005, además, y toda esa investigación, todo el aporte que él ha hecho a este oficio, ¿no? Fíjate que te escuchaba y claro, efectivamente hay un desmantelamiento de los medios de comunicación que no son afines al poder económico, al poder político, al poder institucional. Entonces, creo yo, a tu pregunta, si hay una crisis, a mi modo de entender, evidentemente hay una crisis muy profunda porque en Chile, como en gran parte del mundo occidental, los medios de comunicación han dejado de ser meros canales de información para convertirse en un instrumento de control ideológico. Lejos de servir a la democracia, que debiera ser el fondo, la meta, de servir a la democracia y al interés público, los medios, la mayoría de ellos, los más grandes, operan como brazos comunicacionales de grandes conglomerados económicos. Pasa en Chile, estructuran el discurso público de acuerdo a sus propios intereses. Y esta concentración, que es muy
no es endémica de Chile, pero sí es una particularidad de la concentración de los medios de comunicación, se ha traducido en un serio deterioro de la diversidad informativa y además genera una peligrosa homogeneización del pensamiento. O sea, se estructuran las ideas en torno a tres o cuatro cosas y los medios que parecieran o dar la impresión de estar eh, traspasando la realidad a la audiencia, lo que hacen es deliberadamente desinformar, porque tan importante como lo que dicen los medios de comunicación es lo que dejan de decir. Fíjate que es cosa de mirar lo que pasó durante el reciente proceso constituyente, donde quedó en evidencia cómo la radio, la prensa y la televisión fueron utilizadas para deslegitimar el debate democrático, instalar el miedo como herramienta de campaña y además desviar la atención de los temas estructurales, que fueron, a mi modo de ver, la justicia social, los derechos colectivos y también la memoria histórica. Todo eso, o esos tres pilares, por llamarlos de alguna manera, pasaron a un segundo plano en aras o en manos de la información. Y actualmente, hoy día, mayo del año 2025, el fenómeno de la posverdad, entendido como la imposición emocional por sobre la evidencia, ha sido instrumentalizado por sectores políticos de la extrema derecha, los mismos que durante décadas validaron y siguen validando y justificando la dictadura criminal, asesina y sanguinaria de Pinochet. Hoy, usando estrategias comunicacionales refinadas, promueven una versión distorsionada, no solo de la realidad para sostener sus privilegios, sino que también acomodando la historia. Lo hizo hace un par de semanas la candidata presidencial Evelyn Matei. Hay una entrevista reciente de Johannes Kaiser diciendo que a los niños chilenos le inoculan 72 vacunas al año de vida y cuando se descubre que lo que dice no es verdad, porque lastimosamente los periodistas que están ahí tampoco son capaces de enfrentar, de frenar, que es lo que corresponde hacer, creo yo, desde la perspectiva del periodismo, se instalan estas verdades a medias que terminan copando la agenda. Frente a esta realidad que yo veo, que me toca practicar desde el ejercicio del periodismo, desde mi pueblo, que es San Antonio, las ideas de este escritor que fue muy importante en el siglo XX, de hecho relevante para lo que fue la revolución de los estudiantes de mayo del 68, que es Marcuse, Herbert Marcuse, en particular las ideas que desarrolló en El hombre unidimensional, Marlene, cobran una vigencia extraordinaria. Y yo creo porque Marcuse advertía cómo las sociedades avanzadas en el sistema capitalista ha sido capaz de integrar incluso a ese modelo las formas de resistencia y las vacían de contenido crítico. Eh, Según este autor, la industria cultural y los medios no solo entretienen o informan, además producen subjetividades que están adaptadas, que son pasivas y lo que es más grave es que son funcionales al orden existente. La noción de hombre unidimensional alude precisamente a esa incapacidad inducida de pensar fuera de los marcos establecidos, impuestos por el poder. El pensamiento crítico, la imaginación política, la utopía incluso como una posibilidad histórica son reemplazados por un consenso que es fabricado de cuarto enjuague, que disfraza la dominación como una libertad. A eso se refiere el hombre unidimensional de Marcuse, que es este hombre inmerso en este capitalismo avanzado, en nuestro caso en el neoliberalismo, que es la versión más brutal de este capitalismo, que es el modelo, es como si no fuéramos capaces de pensar fuera de ese sistema. Y ahí los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, porque en Chile el pensamiento, este modelo de pensamiento único, se expresa en la manera en que los medios construyen agenda. Se ocultan las voces disidentes, se silencia la memoria o se adapta, se esconde la memoria de los pueblos originarios, se despolitiza el sufrimiento social finalmente. La televisión, la radio y la prensa dominante han contribuido a edificar una ciudadanía cada vez más fragmentada, desinformada y muy temerosa de lo nuevo y de lo distinto. Conviene
acomodarse. Te voy a contar esto que lo he dicho en otros lugares donde hemos tratado este tema que me parece a mí que es la crisis del periodismo chileno, para ponerlo en esos términos. Durante el proceso constituyente me tocó estar en un lugar donde se estaba haciendo campaña a favor de la nueva constitución, en la casa de una persona aquí en la comuna de San Antonio. La hija de la dueña de casa, una mujer de unos 28 años, profesional, dio como argumento en la conversación para votar en contra que la nueva constitución le iba a quitar la casa a las personas que tuvieran una casa, a las personas que tuvieran dos casas. Yo le pregunté, ¿tú cuántas casas tienes? Dijo, no, yo no tengo ninguna. Vivo aquí con mi madre. Entonces, tu argumento, no, porque probablemente en algún momento del futuro, si prospero y me va bien, quiero tener dos casas y no quiero que me quiten una. Así caló el discurso que instalaron los medios de comunicación, saltándose los pilares fundamentales sobre los que yo creo se construía el proceso constituyente, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la memoria histórica y que tiene que ver además con revertir el daño que le ha hecho el neoliberalismo a la sociedad chilena, Marlene. No te escucho, parece que está silenciada. Perdón. Juan, ¿cómo le hacemos para que las personas comunes y corrientes, no sé cómo decirlo de otra manera, las personas que escuchan la radio, las personas que leen los diarios todavía y las personas que ven la tele, cómo hacerles entender a ellos que el poder hegemónico y económico está detrás de los medios de comunicación y los tiene controlados? Porque si te fijas que para la gente que se le caiga, que le digan que la información que está recibiendo es falsa, se le cae el piso. Es casi como decir, por ejemplo, Dios no existe. O sea, se van a refugiar en insistir en que Dios sí existe. ¿Te fijas? O sea, insistir en que cómo va a ser posible que todo el mundo esté tan corrupto. ¿Cómo puede hacer el periodismo ahí para... Es que eso que tú planteas yo creo que es una idea que está instalada. ¿Cómo se sale de ahí? A tu pregunta, yo creo que teniendo estas conversaciones, aunque este mismo tema lo tratamos la semana pasada en un centro cultural de Las Cruces, que es un restaurante que funciona como centro cultural y da espacio a este tipo de debates. Y hablando de este tema, una persona me dijo algo que yo creo que tiene razón, pero no completamente la razón. Me dijo que no sacamos nada con seguir juntándonos los que estamos convencidos. Por ejemplo, yo creo que con el grupo editorial que hace este espacio, que construye la retina, que construye la comuna, que semana tras semana se preocupa de tener invitados, de tener un debate que sea abierto, que sea democrático, con ideas que probablemente no todos compartimos, pero que finalmente aportan a una discusión, creo que esa es la manera. Pero terminamos haciendo misa. Y a misa van los que están convencidos, van los que están conversos, para seguir con tu analogía respecto a la verdad de Dios. Y creo que ahí hay que seguir trabajando en abrir más los espacios, en generar nuevos espacios como este, porque yo además no vengo a quejarme, vengo también a decir que sí se puede. A mí la experiencia, la realidad, la calle, mi modesta trayectoria como periodista de pueblo me ha demostrado que se puede. Tú dijiste algo que a mí me parece tremendamente importante, no por la distinción, sino que por dónde sale, que tiene que ver con este reconocimiento del periodismo y memoria del año 2017. Es un reportaje que yo hice para el Canal 2 de Televisión San Antonio sin ninguna pretensión más que contar una historia. Y esa historia resulta que tenía impacto nacional por una serie de elementos que no vamos a discutir ahora y que nos los vamos a desarrollar. Lo que te quiero decir que un medio de comunicación tan pequeño, tan limitado, de cobertura provincial, puede tener periodismo calidad cuando se investiga y cuando se generan los espacios. Y eso vale para las radios de pueblo que hay
Mira, yo he tenido la suerte por mi trabajo de recorrer las 38 comunas de la región de Valparaíso, incluido el archipiélago de Juan Fernández y la isla de Pascua. En todos lados hay un medio de comunicación, una radio, un boletín, un reportero, periodistas que cubren las noticias locales. Y eso es un valor y es una ganancia que tenemos en la época de la globalización, adquiere una dimensión distinta el valor de la información local. En el caso de San Antonio, de los Andes, de La Calera, tenemos mucha información disponible para saber lo que está pasando en Estados Unidos, en México, en Europa, la guerra en Ucrania. Hay mucha información disponible, de hecho, información de calidad disponible, pero nos cuesta mucho saber qué está pasando aquí a la vuelta, en Llolleo, en Nogales, en Santa María, en Hijuelas. Ahí nos cuesta más llegar, porque eso es precisamente lo que ha hecho la globalización. Esa es la hegemonía del momento histórico que estamos viviendo. Como diría Gramsci, lo voy a decir en términos de los medios de comunicación, porque yo, Marianela, o sea, Marlene, perdón, yo trabajo desde en radio, empecé a trabajar cuando todavía se usaban las cintas de reel para los avisos y las cintas magnetofónicas. Yo tengo 49 años y empecé a reportear a los 21 años, el año 1997. Y se usaban las radios locales otro sistema que no tenía nada que ver con lo digital. Lo mismo en televisión, lo mismo en diario. Revelábamos las fotos las primeras veces que yo trabajé en radio y alcancé a escribir en máquina de escribir mi primer artículo. Esa mutación del formato análogo al formato digital ha generado una manera distinta de relacionar a las audiencias con el periodismo. Hoy día, a diferencia de lo que pasaba cuando yo reporteaba el año 98, el año 2000, los periodistas éramos los primeros en llegar al sitio del suceso, sea este un crimen, un accidente, un incendio. Hoy día no hay manera que un periodista llegue antes que la persona que tomó la mejor foto, que tiene el mejor video, y los medios de comunicación hacen periodismo en función de eso. No obstante, también me lo ha enseñado la experiencia, la gente sigue prefiriendo los medios convencionales, los medios tradicionales de comunicación. Se quedan probablemente con el video que tiene 600.000 visualizaciones, pero al momento de saber lo que pasó, van a mirar la nota que hizo el medio, van a escuchar el relato del periodista porque ahí está la información de calidad respecto a lo que está pasando. Si tú quieres, hay un nivel de contraste, hay un reporteo, eso sigue siendo valorado. Y pasa también con lo que es la información oficial, cuando el gobierno o cuando el Estado más bien quiere informar, usa precisamente los medios tradicionales de comunicación, porque su propio discurso carece de la veracidad que, por ejemplo, las campañas de salud necesitan. La gente se informa de las campañas de salud primero a través de los medios de comunicación antes que por los ministerios, porque los medios de comunicación gozan, a pesar de esta crisis de la credibilidad, gozan todavía de un estatus que no ha logrado arrebatar este momento que estamos viviendo en que no terminamos de comprender todavía cómo funciona nuestro teléfono cuando ya hay uno que tiene una nueva tecnología y hoy eso es más rápido incluso con la inteligencia artificial, que en 2 años ha cambiado prácticamente la manera que tenemos de relacionarnos con la tecnología de la información. Dijo Gramsci hace 100 años aproximadamente respecto a lo que estaba pasando en Europa con el surgimiento del fascismo y lo que era el final del imperialismo post-revolución industrial. Dijo, lo que se tenía que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido. En ese claro oscuro crecen los monstruos. Y yo creo que en ese claro oscuro estamos transitando ahora. No se ha muerto en términos de la tecnología lo que se tenía que morir, no ha nacido todavía lo que tiene que nacer, no hay una estabilización respecto a los recursos tecnológicos que tenemos disponibles para informar. Esta reunión que estamos teniendo ahora, esta manera de difundir antes de la pandemia, no existía prácticamente, era muy limitada. Todo este tipo de conversaciones, de transmisiones, el Zoom, de hecho, estallan durante la pandemia cuando tener conversaciones en el ámbito presencial era no deseado. Y ahí tenemos algo que es muy reciente. Yo mencioné por ahí lo que pasaba con los medios en el estallido social. No estamos hablando del siglo pasado, estamos en este avance hacia el siglo XXI
está ocurriendo esto que es esta explosión tecnológica. Voy a terminar, ya que me llevaste a ese punto, con un dato que está en este libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, que parece una cosa que uno da por sentado, pero Carl Sagan acá plantea una cuestión tremendamente interesante que tiene que ver con la imprenta. Cuando surge la imprenta en Europa, durante 200 años, desde que se conoce el aparato, durante 200 años la imprenta se usó exclusivamente, casi exclusivamente, porque algo más se tiene que haber hecho, pero casi exclusivamente para imprimir Biblias y el manual de la Santa Inquisición para quemar y torturar brujas. 200 años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es el fenómeno al que nos enfrentamos es que la sola existencia de una tecnología no garantiza que la sociedad esté más informada o que seamos capaces de dar un paso cuantitativo y cualitativo respecto de la calidad de la información que recibimos, porque nuestros teléfonos nos permiten tener una conexión a información como nunca tuvimos los seres humanos en la historia de la humanidad. En 10.000 años, si ponemos ese margen, no habíamos tenido la posibilidad, cada persona de este planeta, de tener en sus manos un teléfono que le da acceso a una información valiosísima. Pero, ¿te parece a ti, Marlene, que somos más inteligentes, que estamos mejor informados que nuestros padres, por ejemplo? Que a igual familia, con padres profesionales, con hijos profesionales en el siglo pasado, esa familia estaba mejor informada que una familia actual. La familia actual tiene ventajas sobre eso. Lamentablemente no, porque de hecho los datos establecen que al año 2025 estamos enfrentando por primera vez una generación nueva que es más torpe en términos intelectuales, que está menos preparada en términos intelectuales que la generación anterior. Y eso no había pasado y eso tiene que ver con el surgimiento de las nuevas tecnologías. Mm. Sí, está claro eso. De hecho, ya hay estudios, ya habían estudios en relación a la televisión y lo que hace la imagen comparada con el libro, por ejemplo, que el trabajo cerebral no es el mismo. Entonces, ya desde ahí estaban las alertas y hace rato que están esas alertas. Eh, Creo que hay una especie de barbarie civilizada con esto de la tecnología, de la forma en que nos ha llegado y con las tantas desniveles de preparación o de educación o como queramos decir, en que está la humanidad en general. Ahí hay una problemática grande. Pero a ver, si nos seguimos enfocando en el tema del periodismo, ya la vez anterior habíamos dicho que la dictadura quitó es decir, no la dictadura, sino que la dictadura persiguió y la concertación o el regreso a la democracia acabó con con el financiamiento de los medios de comunicación libres, por así decirlo, ¿no? No hegemónicos. Se generó también un monopolio de medios, ¿no? Antes había ese monopolio de medios o ahora se exacerbó ese monopolio de medios. ¿Y cómo funciona ese monopolio? Es decir, ¿cómo se entrega la información? ¿Las fuentes son múltiples? ¿Hay una sola fuente, dos fuentes? ¿Cómo es eso? Porque al parecer no es solo un problema de dineros o el problema que tenemos en este rato con el periodismo y con la información en general que llega a la población. Mira, yo creo que tú tocas un punto que desde el planteamiento eh, filosófico que uno puede utilizar para referirse a este tema, se salta la cuestión práctica. Y si hablamos del uso de las fuentes, creo que el hecho de que en la actualidad hablemos de Chile o hablemos de la región de Valparaíso. Hace 20 años, las policías no tenían periodistas, los servicios públicos no tenían periodistas. Los periodistas, los reporteros gráficos, los locutores, estaban a disposición de los medios de comunicación que existían acá en la zona. Y para hablar de una cosa súper real, que sé que también es la realidad de Valparaíso, donde me ha tocado trabajar, Viña del Mar, me ha tocado trabajar en estos lugares, te digo, conocer esas realidades, y sé que se parecen incluso en términos proporcionales a la realidad de San Antonio. El año 1997 había 4 o 5 radios funcionando en San Antonio, que debe ser más o menos el mismo volumen de radios que hay ahora,
porque las frecuencias no se pierden. La diferencia es que con esas 4 o 5 radios había por lo menos 4 noticieros distintos y tú tenías, por lo tanto, 4 equipos en la calle que por lo menos te daban una diversidad de temas, incluso reporteando el mismo consejo municipal, el mismo accidente en el puente de Yuyeo, te generaban una diversidad en cuanto a lo que la audiencia podía esperar de los hechos susceptibles de ser informados. Hoy día eso no existe y ha dejado de existir porque para los medios hoy día también es más fácil reportear, no solamente por las nuevas tecnologías, sino porque el material llega hecho. Nosotros con mi mentor, con mi maestro en términos de la radio aquí en San Antonio, Luis Alfonso Valderas, hacíamos un noticiero en 1997 en la radio costanera, que para poder tener 30 o 40 minutos de noticia a la 1 de la tarde, trabajábamos desde las 8 de la mañana. Él en un frente, yo en otro, y después editando las cintas de cassette, alturando las cuñas y dejando a veces varios cassettes listos para que el radiocontrolador, desde su área de trabajo, pudiera tirar la cuña a un gesto nuestro. Teníamos toda una nomenclatura, los periodistas de radio más antiguos, la cortina, la cuña, vamos al corte, todo un tipo de lenguaje no verbal para poder comunicarnos en la radio y sacar adelante un noticiero. Bueno, eso se terminó con la digitalización de los procesos y los programas que no solamente ponen la música, sino que a cierta hora te ponen la presentación del noticiero. Y yo de hecho, estuve en pandemia haciendo un noticiero durante 6 meses desde mi casa y ningún auditor podría haber sospechado siquiera que yo estaba en mi casa y que no estaba en el estudio de la radio. Eso lo permite la tecnología. Entonces, eh, a tu pregunta respecto a lo que pasa con las fuentes, creo que hoy día las fuentes están abiertas y han facilitado el acceso a la información. Pero cuando un ministerio, cuando un servicio público, cuando una policía informa con su propio periodista, informa lo que quiere, no necesariamente lo que se necesita saber. Y ahí también tenemos, creo yo, parte de la crisis, porque no sé, te lo digo como periodista, yo no he ido a ninguna cuenta pública, desde 1997 hasta este año, donde la cuenta pública de Carabineros, desde que tiene cuenta pública, o de los municipios, desde que hacen cuenta pública, digan, estamos en una crisis, necesitamos nuevos recursos porque esto no da para más. Siempre los saldos son positivos, siempre las funciones del jefe y de su equipo son extraordinarias y cada año son mejor que el año anterior. Entonces, ¿cómo podría explicarse esa crisis económica también profunda que tienen los municipios más pobres del país, por lo menos uno de ellos acá en la provincia de San Antonio, como es el municipio de Cartagena, si lo que dan cuenta los jefes comunales no refleja esa realidad? Porque ahí nos enfrentamos a la situación que también es parte del problema, que los voceros, los servicios públicos y la gente enfrentada a la realidad que plantean los medios de comunicación se sienten cuestionadas cuando los resultados no son agradables al oído del que escucha. Entonces tenemos periodistas que hacen muy bien su trabajo, yo no estoy dudando de eso, pero que se han transformado en facilitadores de que los medios de comunicación, donde antes necesitaban 2 o 3 periodistas, ahora necesiten uno solo, porque como con el comunicado de 3 o 4 ministerios, más las cuñas que vienen cortadas porque dicen lo que el vocero quiere que diga, más la cuña del comisario que habla de la ronda que se hizo anoche y 1 o 2 llamados telefónicos, está listo el noticiero y ese periodista no salió a reportar a la esquina y ahí tenemos un problema porque si alguien dice que está lloviendo en la esquina, la labor del periodista no es decir que está lloviendo en la esquina. La labor del periodista es ir a mirar y comprobar si es que está lloviendo en la esquina. Y hasta eso hemos renunciado. Ya ni siquiera, eh, querida Marlene, a ir a enfrentar al poder o a hacer reportajes en profundidad y cuestionar. No, ni siquiera es esa que debiera ser la esencia, ya ni siquiera eso, sino que incluso renunciamos a algo tan básico como reportear. Y digo renunciamos porque es parte de la enfermedad que tenemos hoy día, la crisis de los medios de comunicación. El Mercurio de Valparaíso, ¿cuántos periodistas tiene hoy día? Diario El Líder de San Antonio, donde yo trabajo, ¿cuántos periodistas tiene? Somos 2 o 3 para hacer un diario que tiene las mismas páginas
que cuando ese medio de comunicación tenía 13 periodistas, periodistas por área, deporte, cultura y espectáculo, puerto, policial, crónica, salud, cada uno eran frentes que había que reportear. Hoy día, ese mismo diario no tiene editorial y tiene las mismas páginas. Lo que es dramático, porque los noticieros duran lo mismo, los diarios tienen las mismas páginas, la radio tiene la misma cantidad de noticieros, y eso se cumple haya o no haya noticias. Y ahí está también la pérdida. Por eso te planteaba lo que a mí me parece una mirada que permite comprender esto ya, no desde una perspectiva académica, y no es que yo quiera venir aquí a dar clases de nada, pero me parece que las cosas cuando están dichas hay que aferrarse a hechos. Y si lo han dicho pensadores de la talla de Marcuse, que planteaba lo que te dije antes sobre el hombre unidimensional, el pensamiento radical es la manera de salir de ahí. El pensamiento radical te permite enfrentar estas formas sutiles, porque son formas sutiles de control social. Y eso sigue manteniéndose vigente, el pensamiento crítico. Y solo un periodismo que se atreva a nombrar lo que se quiere ocultar, las injusticias estructurales, la desigualdad, la represión, la impunidad, puede contribuir a reconstruir una cultura democrática donde la verdad no sea sacrificada por conveniencia política o por cálculo comercial. Podemos, si tú quieres, a lo mejor discutir qué es la verdad, pero me refiero a los hechos que son susceptibles de ser contados y no a este matiz, a este barniz, a esta amnesia a la que está sometida la audiencia chilena cuando los 4 o 5 canales más importantes de nuestro país están durante 2 horas transmitiendo en vivo una fiscalización respecto si el maestro Gaffiter que va a arreglar un califón, no sé qué comuna de Santiago, tiene o no tiene la revisión técnica del auto, si tiene o no tiene los papeles, si, en fin, ¿cómo es posible? Me pregunto cuando veo eso, que no haya cosas más importantes que discutir, que plantear, que comentar, que de hecho las hay. Por eso vuelvo atrás cuando te dije, tan importante como lo que informan los medios de comunicación es lo que dejan de decir. Y cuando vemos este despacho en vivo de horas de todos los canales a los vehículos en el centro de Santiago, me pregunto qué pensará la gente en Chiloé, en Calama, en Iquique, cuando mira a Televisión Nacional de Chile, cuando mira a Canal 13, cuando mira a los canales de televisión, en este ejercicio absurdo de renunciar al rol informativo para hacer una cadena nacional con un señor que tiene la revisión técnica vencida. Ahí, ahí está la crisis, ahí la podemos ver, ahí la podemos palpar, y ahí es donde como ciudadanos tenemos que rebelarnos y tener un pensamiento crítico, que es la manera de salir de esta trampa. Gracias. Juan, eso ya vimos, problema económico, este otro problema que acabas de presentar, pero el periodista, hubo un rato en que la carrera fue ultra demandada. Mucha gente titulándose de periodismo y se abrió además de las universidades a institutos, en fin. Dramático porque con lo que cuentas del cambio a lo digital y la cantidad de trabajo que se pierde y toda esa cantidad de profesionales que nacieron, ¿no es cierto?, de las posibilidades que daban los institutos y las universidades, ahí hay una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que con ahora el periodista también es como casi un relacionador público, más que periodista. ¿Por qué no? También lo digital ha limitado tanto. ¿Cómo lo digital puede limitar tanto la labor periodística? No sé la opinión que tengas al Es que, respecto. claro, lo que entra en juego ahí es el paradigma económico, para cerrar el, la cancha respecto al capital, porque hablamos de eso, ¿no? Qué le hace el capital a las personas que están en este sistema? Y un periodista, antes de ir al capital y el periodismo, a fines de los años 90 y principios de este siglo, habían 35 o 40 escuelas de periodismo en el país. A esa fecha
la carrera ya estaba saturada. Si salía solamente el 50 o el 30% de los estudiantes que estábamos en ese momento en la universidad, ya estaba colapsado. No había mercado para esa cantidad de gente estudiando periodismo. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque el criterio es económico. Mientras haya universidades privadas que ofrecen un servicio y universidades públicas que se pierden del rol público y prefieren tener periodismo. Pero mira, formar un periodista no es para nada difícil. Lo dijo Alberto Fuguet en Tinta Roja, dice, periodismo es la carrera más condenadamente fácil de estudiar, el escritor chileno, en ese libro que precisamente es sobre periodismo. Y no es difícil formar un periodista. Periodismo es de esas carreras de tiza y pizarrón. Tú necesitas profesores y una sala de clases. No necesitas un gran desarrollo de ingeniería ni recursos logísticos. Necesitas un pizarrón y profesores para la formación de un periodista, en términos generales y simplificando, porque además a lo mejor aquí pueden enojarse mis colegas, ya dije que estas son opiniones, yo no vengo a establecer paradigmas ni pretendo dar cátedra de nada, solamente comentar mi experiencia como periodista de pueblo respecto a lo que es este oficio y su relación con la crisis del capital, la crisis de la democracia, donde parte de esa crisis es también el periodismo. Y ahí ocurre con esa formación profesional que tienen muchos periodistas en la calle y cuando tú tienes que ir a trabajar en un medio de comunicación, hoy día, como radios de cadena nacional, como Televisión Nacional de Chile, que pagan la mitad del sueldo mínimo a los periodistas que van a trabajar en Televisión Nacional de Chile, que llegan a hacer la práctica y que tienen que hacer turnos del fin de semana y que tienen que trabajar de lunes a domingo, por la mitad del sueldo mínimo no conviene. En términos económicos, una carrera de 5 años para ganar eso no conviene. Entonces, tienes que terminar tratando de estar en alguno de los medios que sí hacen contratos. Mira, tú dijiste algunos datos respecto a mi carrera cuando me presentaste para esta conversación. Y yo te puedo decir que de esos más de 25 años, 27 años, 28 años que llevo trabajando, la época en que he trabajado con contrato no son más de 3 4 años con un contrato. Y soy un periodista que ha hecho su trayectoria, la he construido desde la calle. Eso me hace bueno, me hace malo, no, me hace un periodista como es el periodismo en Chile, que también es dramático. El estatuto de periodista, que es un marco legal para el ejercicio del periodismo en nuestro país, está en el Congreso Nacional sin que se mueva ni se haya discutido desde 1994. Está ahí y no se mueve. ¿Por qué es importante un estatuto periodista? Primero, porque permitiría resguardar el ejercicio y la profesión de miles de personas que se dedican a este oficio. Daría un marco y eventualmente podría regular que los dueños de los medios de comunicación también tengan ciertas responsabilidades respecto a sus trabajadores que no las tienen. Yo llevo 5 años trabajando para el Mercurio sin contrato. Esa es la realidad. Entonces, y si yo me atrevo a ser audaz o a discutir más de la cuenta, ¿qué va a pasar? Mm. Va No, a pasar lo obvio. Van a traer a alguien que no discuta y te estoy diciendo de sí cosas que me han pasado. No quiero, insisto, no quiero personalizar, pero tengo que hablar porque a eso vine, además, de esta realidad que es dramática. Lo saben mis colegas que se han ido a trabajar a los servicios públicos, donde, claro, que terminan siendo, tú abdicas del periodismo para convertirte en un relacionador público en pos de tu bienestar económico y de criar una familia sin las vicisitudes que significa tener que estar dependiendo de la buena voluntad del dueño de una radio, que además responde a intereses económicos, porque ahí también hay empresas que ponen auspicios y que si un periodista dice algo que no le gustó a esa empresa o a ese empresario, que además tiene un color político, te llama el jefe y te dice, oye, Gabriel, ya nada más. Y si tú sigues, te sacan. Sí, esa es la realidad. En San Antonio, en Calera, en Quillota, en todo Chile. La, la, la música la pone el que tiene la plata. ujú. Y el que tiene la plata tiene el control de la información, al parecer, po. Porque por lo menos Partimos con esa premisa, partimos con esa premisa
de que los medios de comunicación eh, tienen o han asumido un rol de representación de los intereses económicos. No son inocuos. No es inocuo lo que pasa con los noticieros. Algo está ocurriendo en nuestra sociedad cuando vemos los programas informativos de una hora y si tú te fijas, si tú miras los 5 primeros minutos de cualquier noticiero son exactamente iguales en todos los canales de televisión. Incluso, incluso a nivel local, si tú dejas de ver televisión una semana, digo a nivel local en Chile, tú dejas de ver televisión una semana y no estás desinformada, pues, Marlene. Tú Abs- dejas de leer el diario una semana y no estás desinformada. Dejas de escuchar radio una semana y no estás desinformada. ¿Y eso qué te dice? Que hay una prensa que está sana, que hay una prensa que está cumpliendo un rol o que está sujeta a un modelo económico que establece cuáles son los márgenes por donde se puede mover y transitar esa información. Entonces, frente a una sociedad que empuja hacia la uniformidad de pensamiento, hacia la falta de posición política y el silencio, la respuesta ética y política del periodismo tiene que ser clara, creo yo, resistir, primero, incomodar y narrar, contar, relatar lo que el poder quiere mantener en la zona. Hacer periodismo se trata de eso, contar lo que a alguien le incomoda. Todo lo demás son relaciones públicas. Sí, absolutamente de acuerdo. Y las grandes cadenas también que absorben, es decir, ahí que un periodista contratado ahí tiene que regirse por el marco que se establece ahí, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades hay de que los periodistas hagan asociaciones aparte? Bueno, yo creo que la debilidad de nuestro gremio la marca la debilidad del Colegio de Periodistas en Chile. Yo creo que si por ejemplo, me parece a mí, lo admiro mucho, ¿ah? Tengo una gran admiración por el arquitecto Miguel Launer, Premio Nacional de Periodismo, un gran hombre, un pensador, una persona que ha aportado mucho al pensamiento crítico y al pensamiento político de nuestra era, Miguel Launer. Y, y a través de él, lo que ha hecho el Colegio de Arquitectos de Chile sobre la crisis de la vivienda te demuestra el poder de un colectivo de profesionales cuando hay un interés político. Porque la pérdida, creo yo, de nosotros, tuya, mía, de nuestra sociedad, es que se nos venda una falsa objetividad. La gente suele decir, yo soy apolítico, no me interesa la política, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. La persona que dice que no es de izquierda ni de derecha, o es de izquierda o es de derecha, pero no es neutral. Y esa neutralidad falsa sobre la que navegamos como sociedad es la crisis. Entonces, si tú me dices asociaciones de periodistas, yo creo que eh, lo que tenemos que comprender es que sin conflicto no hay política. Y sin periodismo que visibilice esos conflictos, la política se termina transformando en una administración técnica de lo posible. ¿Te acuerdas de esa frase de la justicia en la medida de lo posible cuando terminó la dictadura de Pinochet? Bueno, a eso nos acostumbramos, a la justicia en la medida de lo posible, a la libertad de información en la medida de lo posible. Y el libre mercado campea. El mercado se regula solo, dijo alguien por ahí, y ya sabemos que no se regula con los pollos, con el confort, con la ISAPRE, con los pasajes de los buses, en todos lados. Cada vez que el mercado puede, un modelo como el chileno extractivista, cada vez que puede destruir un negocio hasta la explotación insostenible, lo va a hacer. Mira lo que pasó con los salmones en el sur. Ahí hay qué sé yo, cuánta contaminación que no sabemos, cuánto es lo que no sabemos del desastre ecológico que generó la industria del salmón en el sur de Chile. Entonces, siempre que hay una actividad económica que no tiene regulación, pasa lo que pasa con este modelo neoliberal. Por lo tanto, el problema para ir también tratando de abrochar lo que hemos conversado a lo largo de este diálogo, es que los medios de comunicación dominantes, creo yo,
que el problema es que han despolitizado el discurso público en nombre de una falsa objetividad, que siempre esa falsa objetividad, ¿a quién termina favoreciendo? Al poderoso. Esa falsa objetividad, esa falta de discurso político en la discusión cotidiana es lo que no tiene esta crisis. La falta del pensamiento crítico, lo comentamos un poco más atrás. Mira, está este autor que me encanta, que es el coreano que escribe en alemán, Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, que escribió en el Enjambre, ¿ya? Que está muy de moda y es uno de los grandes pensadores de esta parte de nuestra historia. En la expulsión de lo distinto, él advierte que vivimos en una era donde la diversidad real molesta, donde todo se suaviza, se maquilla y se diluye en un consenso que es artificial, un falso consenso. Los medios chilenos hacen eso constantemente. Se oculta la violencia estructural, la maquillan con relatos de emprendimiento, de superación individual y vacían de contenido cualquier análisis profundo. Y te voy a poner un ejemplo y voy a ser audaz. Yo creo que tú eh, a pesar de ser una profesional, una mujer informada, este dato no lo sabía y tiene que ver con San Antonio, con el megacampamento. Te has enterado que la toma más grande de Chile está en San Antonio y que hay un problema con 260 hectáreas que tienen que ser desalojadas, ¿no? Ha sido noticia nacional este tema. Pues bien, no solo a nivel nacional, sino que a nivel local, Marlene, la gente tiene la idea que cuando se habla del desalojo, si desalojas las 260 hectáreas, se termina el campamento. Esa es la sensación que está instalada por la narrativa que se ha construido en la cobertura de este tema. Vengo reporteando las tomas desde el año 2020, partieron a fines del 2019 y vengo reporteando las tomas. E hice algunos reportajes que están ahí el año 2020, el año 2022, 23, 24 y hasta este año respecto a la superficie de terreno que está tomada. La superficie de terreno que está tomada hoy día en la comuna de San Antonio y en la comuna de Cartagena, que son vecinas, y en este terreno que eran cerros y que ahora por la vía de los campamentos, de las tomas, se produjo la conurbación, es decir, se juntaron las dos ciudades, en la superficie tomada supera las 700 hectáreas. 700 hectáreas tomadas. Entonces, cuando hablamos de 260 hectáreas, estamos hablando de un tercio del problema. Por lo tanto, primero, no es real que desalojar las 260 hectáreas, que son el equivalente a las 4.000 familias, que son las 20.000 personas, el problema es mucho más grande que eso. Pero la narrativa instalada por los medios de comunicación, de los cuales yo también soy parte, tiende a informar de manera parcial y ese sesgo termina desinformando. La semana pasada o antepasada hubo un operativo policial y se hablaba en vivo en el canal Mega con la delegada presidencial de San Antonio, Carolina Quintero, entrevistada por Zoom con estos datos. Sí, las 260 hectáreas, vemos el problema que ocurre en este campamento. Te voy a contar que el desalojo estaba ocurriendo en un lugar que ni siquiera corresponde a las 260 hectáreas que tienen que ser desalojadas. Entonces, cuando se instala una conversación, decía Sabas Chaguán, decía, ¿cuánta gente vive en el campamento? 4.000, 5.000, 6.000 personas. El dato que entregó Techo Chile la semana pasada, en la quincena de mayo, son 5.000 familias, 5.000 familias catastradas. Eso te da un volumen de 20.000 personas, es una comuna de la región de Valparaíso, solamente la tomas. Hay comunas que tienen esa cantidad de habitantes. Entonces, por eso partí esto siendo probablemente presumido, sin ánimo de ser petulante. Te dije, te voy a contar una cosa que no sabes, porque esto no se discute en los medios de comunicación. Forzosamente hablamos de 260 hectáreas que corresponden al interés económico de un grupo de personas que tienen interés en que se les compre ese terreno para obtener un bien económico
a costa de un problema social como es el déficit de la vivienda. Y si se compra ese terreno a este dueño de ese terreno, ¿qué va a pasar con el resto de las tomas? Una toma que está en el cerro de al frente, porque para que tú tengas la dimensión de lo que pasa en San Antonio, supongamos que de las 700 hectáreas, 500 hectáreas o 600 hectáreas están en Playa Ancha. Y la otra toma, que es la del Cerro Placilla, está en el Cerro Barón. Y de eso nadie habla, donde tenemos en ese lugar 1.200 familias en una toma, también hace 4 años, también con problemas de conectividad, de luz, de agua, mujeres jefas de hogar, gente que tiene, que no, que durante 16 años, 10 años estuvo en comités de vivienda que nunca les permitieron acceder a un subsidio. Y claro, es más fácil decir, es que hay traficantes, es que ahí hay sí hay ese problema, pero ese problema de seguridad, de tráfico de drogas, está también en las poblaciones. La toma es una extensión de la realidad que tienen las poblaciones pobres, los barrios marginales de nuestro país. En la toma la miramos más porque además, como no tenemos pensamiento crítico y no tenemos conciencia social y no tenemos conciencia de clase y nos desclasamos en nuestros argumentos, cuando una persona de clase media en nuestro país logra acceder a un escalón de mejor posición en términos económicos, quita la escalera. No deja la escalera puesta para que el que viene de atrás pueda subir. Quitamos la escalera porque estamos desclasados. No tenemos conciencia social, no tenemos conciencia de clase. Y ahí, donde está la toma, vemos un problema. No vemos una crisis. No vemos adultos mayores caminando en el barro. No vemos niños yendo con bolsas en los zapatos al colegio porque es imposible transitar. Lo que vemos es lo que nos muestran los medios de comunicación, por Marlene. 266 hectáreas que tienen que ser desalojadas porque son una manga de aprovechadores, como si con eso se resolviera el problema. Y no es así, porque la realidad es mucho más dramática que la narrativa que se instala respecto de esa realidad. Sí, estamos muy, muy claros en eso, muy claros en eso. A ver, no hay solución para la gente de la toma. Es difícil entender para la persona así desclasada, como dices tú, o sea, para el general de la gente que no está en toma, es muy difícil entender que esas personas no han tenido alternativa. Justamente porque hay gente igual que gana con la toma, es decir, que se toma los terrenos, después los vende, es decir, hay varios trucos ahí, ¿no es cierto? No, sí, Eh, esa realidad existe. Me tocó reportear un doble homicidio en la misma toma de la que estamos hablando. Si yo no podría yo soslayar esa realidad que tiene que ver con los abusadores que se vinieron de Santiago y estuvieron vendiendo terrenos. En un solo predio se vendieron, no sé, 100 terrenos, los vendían a 4 millones de pesos. Hay gente que hizo negocio con esto. Pero ¿dónde estaba el Estado cuando esto ocurrió? ¿Dónde exacto, estaba el Estado? Entonces, cuando no está el Estado, ocurren estas cosas. claro, Entonces, esto no es algo que no lo vimos. No, no, uy, uy, qué sorpresa, de repente aparecieron 20.000 personas en San Antonio. No fue sí, así. porque no da solución habitacional el Estado. Po. La empresa inmobiliaria tiene como el monopolio, ¿no es cierto?, Mm. de la construcción. Ya no hay, se le quitó también, antes yo recuerdo que había autoconstrucción, ¿no es cierto?, cuando en tiempos anteriores a la dictadura y tal vez un poco después también, pero eso se quitó, es decir, como que todo tiene que pasar por el negocio, ¿no? O sea, como que tienes pero lo terrible es que ese negocio elevas tanto los costos que no das otra posibilidad más que la toma. Por eso es tan grande el crecimiento de la toma, no porque la gente sea sinvergüenza, sino que porque la O verdad sea, es que el país no está dando solución habitacional, po. No está yo, dando... yo puedo hablar de la realidad que conozco, que me ha tocado reportear porque he estado en las tomas, y desde esa perspectiva te puedo decir que si en la toma de cada 10 personas, una fuera delincuente, estafador, un aprovechador, se justifica la toma. Si fueran dos, si fueran tres, incluso si fueran cuatro, incluso si la mitad de las personas fuera. Pero yo te puedo decir algo, no es la mitad. No, no es la mitad.
No son 4 de cada 10, son números marginales si te pones a revisar pasaje por pasaje, cuadra por cuadra, manzana por manzana. Y el problema que nos enfrentamos con esto de la narrativa que te decía yo recién, este argumento no es mío, ¿ah? Es de Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomatique. Él dijo que los medios ya no informan, que producen realidad Mm, y que justamente es lo que exactamente. estamos conversando. En Chile eso se expresa con total nitidez, Marlene. La realidad que se muestra no es la que vive la mayoría de los chilenos, la realidad que se muestra es la que le conviene al capital financiero y al capital político. Esa es la realidad que muestran los medios de comunicación. Es duro decirlo así, parece que yo estoy diciendo una salvajada, una brutalidad trasnochada, etílica, pero es la realidad. Cuando se está construyendo se produce realidad cuando ocurre lo de los controles vehiculares y que todos los canales van a mirar si el caballero tiene o no tiene la revisión técnica vencida. ¿Por qué es mejor no venir a instalarse y saber cuántos son, cuáles son los márgenes? Porque para reportear en sencillo, ya veamos, ¿cuánto es el terreno que está tomado? Tanto. ¿Cuántas hectáreas corresponden a los dueños de estos caballeros que necesitan hacer su negocio urgente porque si no van a tener que echar a todas estas personas a las que alentaron a que se tomaran el terreno para que se los compraran? Porque eso también está establecido. De eso se habla poco. De las grabaciones que tiene la propia gente de la toma, donde dice, venga nomás, tómese, después arreglamos. Eso se dio. La gente lo conocí acá. eh, una, Mi cuñada que estaba viviendo en Santiago cuando estaba pasando las tomas, llamó por teléfono, oye, ¿verdad que están vendiendo los sitios a 400.000 pesos porque queremos irnos para allá nosotros y comprar allá un terreno? ¿Cómo ella, que estaba en Recoleta, podía tener acceso a esa información respecto a lo que pasaba en San Antonio? Si yo, que soy periodista y trabajo todos los días tengo que escribir un artículo para un diario, no me di cuenta de cómo estaba ocurriendo este negocio, porque evidentemente el negocio no se estaba haciendo acá. Entonces, ¿existió ese negocio? Sí existió. Hubo gente que se trasladó, desde luego. Hay estafadores, hay narcotraficantes, sin lugar a dudas, pero esa realidad no es distinta de la realidad que tienen otras poblaciones de San Antonio, de Cartagena, de Valparaíso y del país. Es la realidad en la que estamos viviendo, no es distinta. Lo que hace distinto a ese territorio es la precariedad en la que viven esas personas, sin agua, sin luz o tratando de sobrevivir en invierno. Ahora que empiezan los fríos y la lluvia, se corta la luz porque los transformadores no dan, porque la señora enchufa el hervidor, enchufa el calientacama y prende la tele y a lo mejor además tiene una estufa, entonces no colapsa todo. Mm. Esa es la realidad. Aquí, a 5 minutos, a ver, ya, a 10 minutos de donde yo estoy ahora conversando contigo, a 10 minutos llego al corazón de una toma, donde esa es la realidad de chilenos y chilenas que igual tienen que salir todos los días a trabajar. Pero no lo miramos. Es mejor mirar para el lado, es mejor quedarse con que son un montón de delincuentes, aprovechadores, que quieren todo gratis. Y cuando tú deshumanizas, deja de ser un problema, porque deshumanizas, le sacas el rostro humano a esa situación y le pones un estigma. Y el estigma o el prejuicio soporta el argumento de que hay que sacarlo a todos porque son una manga de aprovechadores. Sí. Hacer lo otro Y no deja es de un dramático. problema real, que es que no hay soluciones habitacionales para la mayoría de la población. Si eso es, o sea, también eso está en un sector. Y por otro lado, la Un empresa. millón de viviendas, 1 millón de viviendas necesita Chile, 1 millón de viviendas. Y Ese es el por otro déficit. lado, Un la millón. calidad de vida de esas viviendas que son para el sector de menos recursos. O sea, un metraje cuadrado en el que te vuelves loco o loca, po. O sea, es tremendo. Y esos tipos de problemas no se hablan, po. O se hablan poco, o no tienen el impacto, la resonancia que tiene lo otro, que tiene el despliegue policial, que tiene el narcotraficante, que tiene el estafador. Tú me preguntaste
hace un rato en esta conversación qué se hacía, cómo se sale, y yo mismo dije, no vengo a quejarme, vengo a decir que hay cosas que se pueden hacer, que tenemos patria todavía respecto a esto, y creo que es importante también en este punto de la conversación decir que una salida creo yo que es necesariamente fomentar los medios comunitarios, fomentar que la gente busque maneras de informarse a través de los medios que aportan información cercana, porque global ya tenemos. Y creo que esa es la manera de organizarse, más allá que si los periodistas un día nos juntamos y hacemos eso, no va a pasar. No pasó antes, no va a pasar ahora, porque el modelo impide que eso ocurra. Fíjate que los sindicatos eran más fuertes a fines de los años 80 y principios de los 90 de lo que son ahora los Claro. sindicatos. La Central Unitaria de Trabajadores era, pero mucho más poderosa y gravitante en los años 80 y en el retorno a la democracia de lo que ahora, lo mismo el Colegio de Profesores. Si tú veías hablar al dirigente de los trabajadores en 1990 a 1994, que se yo, Manuel Bustos, era otra cosa, era otro tipo de dirigente, un hombre preparado, un hombre crítico. Hoy día eso lo hemos perdido. Por eso creo que tenemos que poner los ojos en lo comunitario, pensar en lo cooperativo, también arriesgarse en la medida de que exista la posibilidad de estos espacios que son independientes, no como una rareza folclórica, Marlene, sino que como parte de una infraestructura democrática esencial. Los medios alternativos, los espacios de discusión como este, tienen que ser lugares donde dejemos de hacer misa y estén invitados todos y todas, los vecinos y las vecinas, no solamente los que tenemos algo que decir o que nos gusta mucho hablar, también tenemos que estar disponibles para escuchar y fortalecernos a través de la educación. Tenemos las herramientas para que crezca y se fortalezca la educación popular y seamos personas informadas, con espíritu crítico, con posición política, ya que tanto le gusta al modelo, eh, al capitalismo, ya que tanto le gusta el modelo norteamericano o el modelo inglés, bueno, aprendamos los medios de comunicación de eso, donde los medios de comunicación en campaña informan a sus audiencias a qué candidato apoyan. Mira lo que pasa con Donald Trump y los medios que no fueron afines a su campaña. ¿Cómo los castiga ahora? Eso pasa y es posible porque antes de que Donald Trump fuera presidente, los medios dicen en sus editoriales cuáles creen ellos que son los candidatos que mejor podrían administrar a este país. Y en Chile, ¿por qué no se sincera esa discusión? No se puede sincerar, porque nos vamos a encontrar que Warner Media, que es Chilevisión, y Mega, que tiene sus dueños, van a terminar apoyando todo a un sector político y va a quedar en evidencia esta trampa en la que estamos metidos. No se sinceran las posiciones. ¿Qué va a pasar con el Mercurio, que es dueño del diario más importante del país, más influyente de Chile y de todos los diarios regionales, incluido el diario de San Antonio, de todos los diarios regionales de Chile, man, de todos, de todo. Debe haber uno por ahí que se me escapa, pero que no gravita, porque cuando una empresa grande de cualquier, del retail, de cualquier empresa grande quiere poner un aviso, no va a venir a poner un aviso en la radio de San Antonio, ni en el modesto diario El Proa, que lo quiero mucho, que es un diario de San Antonio, va a elegir donde su aviso va a estar multiplicado por todo Chile, vende por volumen. Entonces, por volumen, a pesar de que ya no tenga periodista, el diario El Líder sigue siendo un buen negocio para sus dueños, porque por volumen forma parte de una cadena de diarios nacionales y a última hora es un diario del Mercurio, de la empresa El Mercurio, que está en el puerto más importante de Chile. Y hay grandes empresas en este lugar que ponen sin duda su plata en este medio. Y eso Y sería esa básicamente un monopolio, ¿no? Aun cuando camuflado, po, porque no se es que expresa lo como es que ni siquiera está camuflado, sí tal. es un monopolio. Mira, es la misma empresa, el diario Líder de San Antonio, la Estrella de Valparaíso, el Mercurio de Valparaíso, la Estrella de Quillota y así todas las estrellas, todos los Mercurios, todos son la misma empresa
y el Mercurio de Santiago es la misma empresa. Y mm, las últimas noticias es la misma empresa. sí, pero la ¿Y cuál es la gente otra? todavía no está Copensa. enterada, toda la gente todavía no está enterada, sobre todo la gente que se nutre de esa información, po, de los diarios, de la tele, de la radio. Porque el pensamiento crítico está bloqueado, porque somos una sociedad de hombres y mujeres unidimensionales. Estamos en una dimensión donde no pensamos fuera del marco, no somos capaces de pensar fuera de la caja. Tenemos que salir de la caja, mirar lo que está pasando. Ese es mi llamado, mi emplazamiento. A quien quiera saber, tenemos las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, insisto en que más allá de esta cosa romántica de los medios comunitarios y de las radios, creo que ahí hay una oportunidad. Y creo que tan importante como eso, Marlene, es la alfabetización mediática. O sea, enseñar desde la infancia a leer críticamente, a cuestionar el texto que se tiene al frente, a distinguir clave entre información, propaganda, publicidad y manipulación, o información con intereses afines a alguien. Eso tenemos que aprenderlo, tenemos que enseñarlo en los colegios, en los sindicatos, en los centros de madres. Sí, Es una tarea ya, larga, es más allá del difícil, colegio. Sí, en realidad no más allá sé, de la escuela, po, porque los papás mismos ya no claro. están preparados, sobre todo los que creen todavía en los medios hegemónicos, radio, tele, Es que todo. sin una ciudadanía informada no hay ninguna posibilidad de resistir la hegemonía cultural del capital. Si no tenemos una ciudadanía informada y que sea crítica respecto a la realidad que está consumiendo, estamos perdidos. Ese es el primer paso que tenemos que dar. No sé cuánto tiempo nos queda para seguir conversando. Estamos cerrando, Quería, está quedando como 2 minutos para que cumplamos la déjame hora. decirte algo porque quiero terminar con optimismo y voy a usar el ejemplo que usó el periodista Aymar Bretos de la cadena SER para despedir a Pepe Mujica. Y quiero usar la misma analogía que es una leyenda muy bonita sudamericana que está en el universo de Horacio Quiroga y los cuentos de la selva. Había un gran incendio en la selva y todos los animales estaban escapando y el jaguar iba corriendo cuando ve que lo pasa el colibrí y un poco más allá se topa el colibrí que viene de vuelta corriendo hacia el incendio, volando rápidamente hacia el incendio. Un poco más adelante, otra vez el colibrí lo vuelve a pasar y después vuelve a volar en sentido hacia el incendio. A la tercera vez el jaguar no soportó la curiosidad y le preguntó al colibrí qué estaba haciendo. Y el colibrí le dice que está yendo al río a traer agua para apagar el incendio. Entonces el jaguar le dice, oye, pero tú eres ridículo, ¿cómo se te ocurre? Tú eres un pajarillo y con ese pico tan chiquitito, ¿cómo se te ocurre que va a apagar el incendio? El colibrí le contestó, yo estoy haciendo mi parte. Ujú. Pepe Mujica, un grande de nuestra era, un filósofo de nuestros tiempos, un hombre de esa izquierda que es necesaria y que es fundamental para poner a la justicia social en el centro de la discusión, hizo su parte, Marlene. La retina, la comuna, ustedes están haciendo su parte, yo espero hacer la mía. Y a la gente que nos ha visto y que nos ha escuchado en esta conversación, muy agradable, por cierto, que tú me has dado la oportunidad de tener contigo, le quiero pedir eso, que haga su parte. Vamos al río a buscar esa gotita de agua para que entre todos seamos capaces de contener este incendio, que es la desinformación y que orada nada menos que los cimientos de nuestra democracia. Ujú. Esta democracia que tanto duele y que tanto sacrificio le ha costado a Chile, donde personas incluso perdieron la vida de manera horrible por el solo hecho de mantener viva una idea, tiene que ser defendida. Esa es nuestra tarea. Desde abajo, como dice Miguel Launer, desde la base y hacia arriba, con toda la fuerza, con toda la convicción de nuestra historia y de nuestras ideas, que tienen que ver con un espíritu democrático que haga cada día, ojalá, más justa y más linda la vida de nuestro Chile. Muchas gracias, Juan. Y con esas palabras de Juan terminamos la retina de hoy, que fue la 29. E invitamos a la próxima semana. eh,
jueves de la próxima semana al siguiente capítulo, que ya informaremos cuál va a ser. No está definido a este momento todavía. Así que muchas gracias, Juan. Ha sido muy grato conversar contigo o escucharte, dado la esencia de este programa, ¿no? Que es la entrevista. Así es que muy, muy, muy agradecida contigo. El agradecido soy yo. Muchas gracias por darle la oportunidad también a este periodista de pueblo. Y por cierto, me voy con la grata sensación de que pudimos abrir unos espacios y tocar algunos temas que no están siempre disponibles. Y cuanto más podamos llegar con nuestro discurso, con esta posición a más gente, vamos a estar contribuyendo a fortalecer nuestra democracia, que fue lo que dije en la parte final. Así que estoy profundamente agradecido de ustedes. Para mí ha sido un honor ocupar este espacio que han ocupado grandes personas y que está dirigido y defendido también por las grandes personas que son ustedes. Muchas, muchas gracias otra vez, Juan. Y nosotros Un dejamos abrazo grande. invitado hasta la próxima semana, en capítulo ya 30 sería de la retina.